Bien, chicos, buenos días, vamos a ver este tema de estabilidad coloidal que nos va a ayudar, o nos debería ayudar para, eh, pues, esencialmente entender eh, como su nombre se dice, qué suspensiones o dispersiones coloidales pueden ser estables y cuáles no, y cuáles son los parámetros físico-químicos que debemos de tomar en cuenta para la estabilidad de una suspensión coloidal. Bien, vamos a verlo en detalle. La estabilidad coloidal tiene raíz electroestática. Entonces hay que irnos a la raíz de la formación de cargas en la partícula coloidal. Bien, generalmente, aunque no siempre es el caso, las partículas coloidales están cargadas negativamente. A veces, pero aquí no nos va a cambiar mucho la situación. Si se carga positivamente, pues simplemente la explicación, bueno, pues nomás se cambian de cargas y no habría mayor problema. ¿Ok? Así que eso no les vaya a preocupar. Entonces, los cursos, aquellos oscuros de física, electricidad y magnetismo, vamos a tomar algunas cosas. Sobre todo, por recordar que cargas opuestas se atraen, perdón, cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Y en eso se basa la explicación cualitativa, por qué las partículas coloidales son estables y en qué momentos llegan a desestabilizar. Bien, deberíamos de saber cuando se tiene una carga, esta carga necesita estabilizarse con una carga opuesta para disminuir la energía del sistema. Digamos, es un proceso espontáneo. Y las dispersiones coloidales, obvio que están dentro de un medio de dispersión. El medio de dispersión tenderá a, a estabilizar electrostáticamente una partícula coloidal. Bien, entonces, eh, como estamos hablando de cargas eléctricas, empezaremos a hablar que se forman potenciales eléctricos alrededor de la partícula coloidal. Bien, entonces vamos a decir que tenemos diferentes potenciales eléctricos. Potencial eléctrico, como su nombre lo dice, recordando física 2, es la energía eléctrica en función de la posición, como un potencial gravitacional, la misma idea. Un potencial gravitacional, a medida que estamos subiendo más pisos en un edificio, estamos adquiriendo mayor energía potencial gravitacional, que generalmente no lo decimos, pero es gravitacional. Por eso cuesta trabajo subirse una escalera, ¿sí? Porque estamos venciendo la fuerza gravitacional. En cuestiones eléctricas, este es el potencial eléctrico. Bien, entonces tengo algo que es la carga de la partícula coloidal. Y esta carga es la carga negativa, esta carga se encuentra en la superficie. La carga negativa, ahorita estamos hablando todavía de la partícula coloidal que vamos a presuponer que está cargada negativamente. Este tiene un potencial llamado potencial de Neff, que aquí habría que, bueno, pues menciona las cuestiones que se ven de la doble capa en el curso de electroquímica. Me parece que algunos lo ven, otros no estoy seguro. Pero esencialmente esta carga se le conoce como potencial
ese potencial eléctrico, esa energía en función de la posición. ¿Cuál posición? Respecto al medio. Bien, entonces, también se ha mencionado que se tiene una estabilización por carga. Bien, entonces, alrededor de esa partícula coloidal cargada negativamente, se posicionan una buena cantidad de cargas provenientes del medio. Que bueno, recordar que pues está en agua, pues es básicamente las moléculas del agua que ayudan a la estabilización de esa partícula coloidal. Bien, esta carga se considera que está relativamente estacionaria, casi que no se mueve tanto, debido a que es la más cerca íntimamente ligada a la partícula coloidal cargada negativamente. Por lo tanto, ahí la fuerza es más fuerte. También sabemos que nos hemos alejado ligeramente ya de la superficie de la partícula coloidal, por lo tanto, hemos disminuido ligeramente el potencial presente, ahora presente, que sería el ahora llamado el potencial de Stern. Estos nombres potenciales pues, vienen de los estudios preliminares del siglo XVIII de estas personas, es por eso que en honor a estas personas se les conoce ese nombre potencial. Y eso está ligado a, bueno, a esa primera capa de estabilización de carga. Que estoy marcando y su potencial. Tiene un potencial. Ya está. Voy a remarcar de nuevo el potencial de NERS para que quede visualmente indicado. Y bueno, a esa capa de estabilización, pues se le conoce como la capa de estabilización de Stern. Esa capa que hemos mencionado. Voy a poner un color más apropiado. Estamos manejando verdes para la capa Stern. Aquí está. Bien, entonces, bueno, ya tenemos la explicación de un potencial, pero no es el único que nos interesa. Generalmente, las cargas coloidales pues, son bastante negativas, bastante fuertes. Por lo tanto, la capa de estabilización, por lo general, no es lo suficientemente completa para estabilizar al 100% esa partícula coloidal, o sea, las cargas. Por lo tanto, alrededor de la capa de Stern existe una segunda capa, que es la capa que es la capa que nos indica el potencial Z. Ahorita hablaremos de eso. Esta segunda capa es móvil. Tenemos la primera capa de Stern, la segunda capa, pues no, realmente no tiene un nombre per se, pero es una capa que es móvil en el sentido que, bueno, ya está ligeramente alejada de la partícula coloidal, por lo tanto, esta capa, pues, puede moverse, digamos, puede girar alrededor de esa partícula coloidal, tiene cierto desplazamiento, y bueno, pues, como de nuevo seguimos alejándonos de la partícula coloidal, pues tendremos una disminución del potencial inicial. Sabemos que a medida que nos alejamos de la carga eléctrica, se disminuye el potencial eléctrico. Cosas de física electrostática. Esto es conocido como
el famoso potencial Z. Y bien, ¿qué nos faltaría indicar? Bueno, existe un cuarto término llamado la doble capa eléctrica. Y bien, la doble capa eléctrica se dice que está situado o está delimitado por el potencial Z y el potencial de NEA. ¿Ok? Entonces ocuparía tanto la capa de Stern como la capa móvil. Ambas sería como que la suma de la capa móvil y de la capa fija, indicado en este diagrama. Y el potencial de la doble capa, vamos a decir que está, como se menciona, entre el potencial de NEA y el potencial o potencial Z. Ese sería entonces el potencial de la doble capa. Perfecto, entonces eso es necesario para entender la explicación de la estabilidad coloidal. Entonces son, bueno, pues son visualizar, pues aquí es imaginar esta situación que ocurre en una partícula coloidal. Bien, vamos a ver una siguiente diapositiva. Esta diapositiva es central en cuanto a la explicación de la estabilidad coloidal. Bien, las partículas, bueno, pues las partículas coloidales hemos visto que están cargadas negativamente. Y bien, esta carga negativa puede atraer otras partículas coloidales porque tienen una nube. Esto está en cuestiones de nube. Vamos aquí como que a dibujar la nube de cargas. Estoy ahora a dibujar, bueno, pues sería como que la nube de dispersión de cargas eléctricas, que estamos viendo que es positiva. Y tenemos una segunda partícula coloidal vecina. Y tendremos que ver que existen un par de un par de fuerzas. Serían las fuerzas de atracción, conocidas como la fuerza de atracción de Van der Waals, que no son muy fuertes o no tan fuertes como las covalentes o las iónicos, ya sabemos, pero también por medio de las mismas cargas tenemos fuerzas de repulsión electroestáticas. Las mismas nubes tienden a separarse por un efecto de las mismas cargas. Entonces voy a dibujar, sería como que, bueno, hay atracción. Vamos a ponerlo como que así. Y bien, entonces, básicamente tenemos ambas fuerzas, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Okay? Entonces, existe una teoría o una combinación de teorías propuesta por 4 famosos investigadores que propusieron, bueno, famosos en el ámbito de la química coloidal, que es la teoría de LBO, por el nombre de sus proponentes, de Ginn, Landau y Berwi,
y Overbeck. Y mejor la conocemos con la teoría de LBO porque pues, es lo más fácil de recordar. Y esta teoría se basa en un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas de repulsión, que ya mencionamos, entre las cargas de la doble capa y las interacciones de tipo Van der Waals entre las moléculas y las partículas de las diferentes partículas coloidales. Y aquí voy a borrar el color, voy a ponerle color azul. ¿Ya? Atracción tipo Van der Waals entre las partículas coloidales. Bien, entonces, recordando de cursos pasados, pues tenemos las fuerzas de atracción que realmente tienden a minimizar la energía. Esto que tenemos del lado izquierdo, bueno, sería la energía entre las partículas coloidales. Y también tenemos la fuerza de repulsión, que tienden a incrementar la energía entre las partículas. Si las energías, digamos, son positivas, predomina la repulsión, y si la energía es negativa, predomina la atracción entre las partículas coloidales. Entonces tenemos aquí un balance, un posible balance de energías atractivas y repulsivas. Si sumamos ambas fuerzas, pues llegaremos a una fuerza equilibrada, que generalmente presentará un mínimo. Estamos hablando de las interacciones partículas coloidales. A medida, si las acercamos más, tendrían una repulsión, pero si los acercamos más todavía, al acercarse más, tendríamos una disminución completa de la energía del láser, no del láser, sino de atracción-repulsión entre las partículas coloidales. Aquí tenemos un par de términos que son importantes. Y el mínimo primario. Entonces, el mínimo primario, si se fijan, este mínimo primario tiende a bajar completamente las atracciones. Pues son predominantes las atracciones entre las partículas coloidales. ¿Qué implica? Que las partículas coloidales van a acercarse irremediablemente, lo que debemos de llamarlo, coagulan las partículas, básicamente se van a pegar y ya no va a ser posible despegarlas. Este proceso se llama coagulación de un sistema coloidal. En cambio, es posible que que las partículas coloidales puedan, que sería como que el caso más ideal, que puedan permanecer en un estado de equilibrio, pseudoequilibrio o de equilibrio temporal en el mínimo secundario. Se hace que ese sería el caso ideal de una dispersión coloidal. Y va a depender, pues, de esta equilibración. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema para el día de hoy, para que quede más claro. Pues apenas es el principio de la explicación. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos es que las partículas coloidales, bueno, en muchos casos queremos que las partículas coloidales no coagulen, sino que permanezcan en dispersión. Vamos a continuar. Es una diapositiva similar a la anterior. Esto viene del texto.
Entonces vamos a ver un poquito las diferencias entre la diapositiva anterior. Aquí, vamos a recordar que el potencial de las cargas partículas coloidales está dependiente de las fuerzas de atracción y de las fuerzas de repulsiva. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a decir, como que dos casos, ¿no? Así muy hipotéticos, en el que el potencial, que sería el B1, tiene esta forma. Y eso se debe a que se tiene una gran fuerza repulsiva entre las partículas coloidales. Aquí tenemos que el potencial de repulsión pues aquí está marcado. Entonces se debería decir que no vemos ni siquiera un mínimo secundario en el caso de B1. Cuando ese es el caso, cuando no hay un mínimo secundario en esta situación, por lo tanto, debemos de remarcar que hay estabilidad absoluta de este sistema coloidal. Ese sistema coloidal va a existir durante mucho tiempo. Sin embargo, si las fuerzas repulsivas no son tan fuertes, como el caso sería que la fuerza repulsiva 2 es menor, menos intensa, eso me daría pie a la formación de un diferente forma de potencial, el cual vemos ya empieza a presentar un mínimo secundario. Mínimo secundario quiere decir que hay cierta atracción, no muy fuerte, pero sí le insiste. Realmente vamos a denotar que cuando tenemos estos mínimos secundarios, tenemos la posibilidad del fenómeno llamado floculación, que hablaremos más de este fenómeno. Pues estarían formando flocks como pequeños cúmulos, no muy grandes, pero insistentes, de partículas coloidales, y dadas las condiciones del sistema, pudieran o no coalescer. Por lo tanto, habría con presencia de estos mínimos secundarios una cierta inestabilidad. Y ya, bueno, de antemano, que si las fuerzas repulsivas fueran aún menores, pues estaríamos hablando ya de inestabilidad fatal, conocida como coagulación. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Ok, es lo que les mencionaba. Vamos a hacer los casos anteriores, pero con una cierta visualización. Vamos a ver el caso de la coagulación. ¿Cuándo ocurre la coagulación? Cuando tenemos que la atracción de las partículas coloidales es muy fuerte. Por lo tanto, las partículas coloidales se acercan y forman grandes cúmulos uno respecto al otro. Que favorece la coagulación. Y cuando tenemos mínimos secundarios, o cuando tenemos cierta importancia repulsiva, pues diríamos que las partículas tenderían a flocular.
que si bien no es el sistema ideal, ideal es que sean estables, cuando floculan tenemos cierta acumulación de partículas coloidales. Están acercando hasta cierto punto. Entonces, estas partículas coloidales ya serían como que más grandes. Que estarían ahí sobrenadando y de acuerdo a lo que conocemos de las teorías de sedimentación, tardarían, pero eventualmente llegarían al fondo. Por cuestión de tiempo, ¿qué es lo que los está deteniendo? Pues los está deteniendo que no, sí son grandes, más grandes que la partícula coloidal, pero no lo suficientemente grandes para que la fuerza gravitacional sobrepase las fuerzas, que se acuerdan que eran dos tipos de fuerzas, las fuerzas friccionales producidas por la viscosidad y las fuerzas de flotación, por sus siglas en buoyancy. Eventualmente lo hará, pero tardará mucho más, mucho más. En cambio, cuando son coagulaciones, la fuerza gravitacional, por su peso de las partículas, porque son más grandes, recordad que la fuerza gravitacional es masa por gravedad, sobrepasará las fuerzas friccionales de viscosidad y las fuerzas de flotación de las partículas. Ok, vamos a continuar. Bien, hay un término, hay muchos términos, ¿verdad? Este término se llama coagulación, no coagulación, concentración crítica de coagulación. Hay muchos CCC en este curso, ¿verdad? No hay que perderse cuál es cuál. CMC, CCC y así. Concentración crítica de coagulación. Bien. Resulta, y aquí todavía no lo explicamos bien, pero resulta que los sistemas coloidales, bueno, resulta que son estables por su repulsión electrostática por su doble capa superficial. ¿Okay? Veremos más adelante, pero ahorita ya lo vamos a platicar, que cuando ponemos electrolitos, iones, en solución, estos electrolitos por sus iones, por sus cargas eléctricas, tienden a matar esta estabilidad. Veremos más adelante los mecanismos. Pero a medida que le ponemos electrolitos, eso es un hecho, los sistemas coloidales colapsan, se coagulan, porque estamos matando la doble capa. Y al matarle la doble capa, disminuir la fuerza de la doble capa de la partícula coloidal, digamos que estará más expuesta y las fuerzas de Van der Waals van a tener predominancia entre las partículas coloidales y básicamente se empezarán a atraer una respecto a la otra, formarán flóculos y luego formarán coágulos, o también puede ser que formen coágulos de un solo paso. Coágulos son grandes, el peso, la fuerza gravitacional predomina y eso tendería a depositar los sistemas coloidales, básicamente destruiríamos el sistema coloidal. Y bueno, esto está en función de un electrolito. Entonces la concentración crítica de coagulación se refiere a la concentración de ese electrolito. Y bien, si se fijan, aquí tenemos como electrolito electrolito coagulante, que
induce la coagulación del sistema coloidal como sulfato de sodio. Que hay muchos, este es uno de ellos. Entonces, aquí vemos que el sulfato de sodio es aplicado a dos sistemas coloidales, pues digamos diferentes, ¿no? Este NOSP4, lo que quiera, realmente no me acuerdo qué es, y tengo este otro sistema NOSP1. Entonces resulta que el sulfato de sodio, pues es más ataca la estabilidad más al sistema P4. Aquí lo vemos. Vemos que la densidad óptica tiene que ver con el asunto de la dispersión de Tyndall. Estamos poniéndole sulfato de sodio, pero llega un momento en que desestabilizamos por completo. Se incrementa la densidad óptica, quiere decir que empieza a dispersar más la luz que le podemos incidir. Por lo tanto, aquí tendríamos una concentración crítica de coagulación para este sistema. Voy a ocultar con color azul, que se ve bonito. De buen modo, vemos que en nuestro sistema, pues digamos, se necesita más de este compuesto para poder desestabilizar. Quiere decir que aquí tendríamos la otra concentración crítica de micelas para el sistema 1, y este es el anterior, sería para el sistema 4. Entonces se fijan, mismo electrolito tiene diferentes efectos en distintos sistemas coloidales. Bien, aquí tenemos una estimación calculada que más adelante veremos, la regla de Schultz-Hardy, de qué es lo que se está graficando. Se está graficando la energía de interacción entre las partículas coloidales. Con la energía parecida al enlace, ¿verdad? Pero aquí la interacción entre partículas coloidales. Tengo aquí la representación de las partículas coloidales. Tengo que están separadas por una distancia h. Aquí en el libro les gusta poner las distancias de separación como h. Por lo tanto, aquí la gráfica sería respecto a h. Tendríamos potencial. Bueno, así que si lo tienen sin dimensiones, entre la constante de Boltzmann y entre la temperatura de trabajo. Entonces, veremos más adelante esta regla de Schultz-Hardy, pero aquí a priori lo que estamos viendo que existe una correlación muy marcada entre la concentración de un electrolito. Vemos que cuando el electrolito tiene 40 milimolar, pues básicamente no le hace lo que el viento a Juárez, o sea, básicamente es estable la dispersión. A medida que incrementamos la cantidad de electrolito, vamos a decir 60 milimolar, bueno, pues es estable, pero como que ya no tanto. Ya no estamos disminuyendo la energía de atracción, por lo tanto se está haciendo un poco cada vez menos estable.
Y a medida que vamos disminuyendo, pero incrementando la concentración de electrolitos, pues ya de plano empezamos a ver la formación de los mínimos secundarios. Ya a 100 milimolar, pues ya se parece que ya está la observación de un mínimo secundario. Ya pensé que los mínimos secundarios sirven para que las partículas puedan flocular. Ya de plano, si incrementamos lo suficiente, pues básicamente el sistema tenderá a coagular rápidamente. Entonces, es muy sensible a esta situación de la concentración del electrolito. Ya a 500 milimolar, pues este asunto ya es bastante inestable. Y más adelante veremos un poquito de esa regla de Schur-Hardy, pero bueno, ahí está esa la situación. Entonces, en resumen, las sales electrolíticas sirven para desestabilizar un sistema coloidal. En esta diapositiva se habla un poco de la formación de la doble capa eléctrica en la partícula coloidal. Entonces se habla de que, bueno, que existen dos mecanismos de formación de esta doble capa eléctrica. El más, bueno, es más fácil de visualizar es la absorción de iones. Estos iones provenientes de la solución electrolítica, del medio dispersante, el agua. Se forma una carga interfacial. Pero también es posible que la misma superficie sea parcialmente soluble con el medio y pierda algunos átomos, algunas cargas, perdón. Y al perder algunas cargas, se estará cargando automáticamente esa superficie. Generalmente, bueno, ambos son encontrados, algunas veces es uno, alguna vez es el otro. Sobre todo, el segundo ocurre cuando particularmente estamos en el agua porque su constante de eléctrica es de los solventes, es bastante alta. Si mal no recuerdo, es de 80. Para el agua, si recordamos, para el éter, si mal no recuerdo, es baja. No sé, creo que 15, así es medio recordando. Para el etanol, aquí estoy dando los números así medio aprox. Yo quiero andar como 25, 20 a 25. Para uno de los solventes orgánicos con mayor carga dieléctrica, es el de MgO, creo que debe andar alrededor de 50. Para los compuestos nitrometanos, nitrobencenos deben andar alrededor de 40. O la dimetilformamida, etc. Esta constante eléctrica pues, está asociada a la capacidad de ionizar superficie. Muy bien, entonces el medio juega un rol. Realmente estamos en agua, entonces disolución de iones es un mecanismo pues, bueno, que hay que tomar en cuenta que es posible que funcione más en estas disposiciones acuosas. Cuando el medio es solvente orgánico, bueno, podríamos pensar que la absorción de iones pudiera ser un mecanismo más favorecido. Pero bueno, esta es básicamente
visualizar que hay dos maneras que una superficie pueda cargarse eléctricamente por absorción de iones del medio dispersante o por pérdida parcial de iones de la partícula en su superficie cargándose. En ambos casos se cargan eléctricamente. Y bueno, un poquito lo que ya habíamos visto, que es la, pues bueno, era la capa de Stern. A ver, pedacito. La capa de Stern es la primera capa de estabilización. Y tendríamos este plano de Stern. Y también tendríamos una capa difusa, donde tenemos el potencial Z. Olvidarlo. Seguiremos hablando de potencial Z. El potencial Z, como lo hemos indicado, pues estaría aquí marcado. La importancia del potencial Z estriba en el hecho que experimentalmente es posible medirlo. Lo que no sucede con la capa de Stern. Ahí la relevancia, o sea, ambos existen. Solamente que la capa de Stern, el potencial de Stern, es una potencial o una situación teórica. Ahí está. Pero a la hora de medirlo no es posible, no se encuentran los mecanismos adecuados experimentalmente para poderlo medir. Por eso que a la hora de estar trabajando en laboratorio, lo que sí se mide y con relativa facilidad es el potencial Z. Y ahorita lo veremos. Bueno, si se fijan, habíamos dicho que la partícula coloidal generalmente se carga negativamente, pero no siempre es el caso. Aquí tenemos un caso en que la partícula está cargada positivamente. ¿Se fijan? Esta es la carga de la partícula. Entonces, para no casarnos con el hecho de que las partículas coloidales están cargadas negativamente, también pueden ser cargadas positivamente. Y la capa Stern, que es la primera capa de estabilización electrostática, pues, si la partícula está cargada positivamente por la capa de estabilización, puede ser negativa, ¿no? La capa de Stern. Y el potencial Z, bueno, el potencial de las cargas permanentes de estabilización. Es móvil, puede moverse, puede interactuar con el resto de la solución. ¿Qué más? Continuamos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la que hemos hecho, hemos demostrado, bueno, hemos presentado las cargas de la partícula coloidal con sus cargas eléctricas, con sus potenciales alrededor de esa carga. Se ha explicado que estas cargas eléctricas producen la doble capa y producen la repulsión electrostática deseable para una dispersión coloidal estable. Tenemos ciertas atracciones también de Van der Waals entre las partículas coloidales que contrarrestan o equilibran las fuerzas repulsivas. Dependiendo cuál de estas fuerzas sea predominante, se dice que la partícula coloidal tiende a ser estable o no. Y también se ha dicho que con sales, electrolitos,
tienen la capacidad de matar esa fuerza electrostática repulsiva, la doble capa, y tienden a colapsar o a coagular las dispersiones coloidales. Bien, entonces, la fuerza repulsiva es importante. La fuerza repulsiva puede estimarse con muchas teorías. Una de las teorías más aceptables es por medio de esta expresión, utilizando la constante Hamaker. A ver, perdón. No, perdón. Tenemos la repulsión, que eso sale con la su otra expresión. A ver, eso me dio cuál era. Con Schur-Hardy vamos a poder pronosticar la repulsión. Con la atracción la podemos pronosticar por medio de la constante de Hamaker. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos el potencial total en función de la distancia y vamos a tener, o hemos practicado que tenemos dos partes. Sería la parte o el potencial de atracción, que tiene que ser negativo. Bueno, lo ponemos en negativo para que sea dato negativo. Esto nos habla de las fuerzas atractivas, esta expresión matemática. Y ya las fuerzas repulsivas están dadas por esta segunda expresión, que veremos más adelante. Entonces, dibujando la repulsión, voy a redibujar la atracción. Y tendremos la energía entre las partículas total, que es la suma de la potencial de atracción y el potencial de repulsión. Aquí tenemos un mínimo primario muy fuerte, marcado. Bien, entonces, esta expresión para las fuerzas atractivas tiene una constante, la constante es C, aunque aquí faltaría ponerle la constante C6, para que tenga correlación con nuestro dibujo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que la constante A es una constante experimental, es llamada la constante de Hamaker, la cual está correlacionada con un factor geométrico, por consideración de las partículas esféricas. Está proporcional a una constante C6, que es la que aquí queremos calcular para ponerla en mi expresión. Y está en función de las densidades de las partículas que interactúan. Y bueno, aquí tenemos que C es el coeficiente de interacción del par partícula-partícula. Y bien, pues básicamente la constante, si se tiene la constante de Hamaker, podemos encontrar la constante C. Entonces, pues, básicamente va a ser constante de Hamaker. Factor geométrico pi cuadrado por la densidad de las partículas. Y
Teniendo esto, podemos embutirlo en esta expresión y calcular el potencial, que en este caso sería el potencial de atracción. La constante de Hamaker generalmente es una constante experimental, veamos. Para el método de poderla trabajar, esta es propuesta, bueno, pues por Hamaker, claro. La expresión aquí tenemos, la voy a englobar. Nos habla de, por ejemplo, el pentano tiene una constante A de 3.8. Estas constantes Hamaker, bueno, se encuentran ahí en tablas experimentales a través de muchos papers de estudios. Y pues bueno, ¿qué tenemos? Que pues básicamente lo que queremos es una constante de Hamaker que esté en función o con interacción del medio. ¿A qué se refiere esto? Es que constante Hamaker a 1, 2, 3 toma en cuenta las atracciones de las partículas, pero también toma en cuenta algo que no lo se había tomado en cuenta, el medio dispersal. Y por medio de esta expresión, y teniendo las constantes de Hamaker para varios sistemas, pues es posible calcular la constante Hamaker efectiva. En este caso, sería para el sistema pentano aire pentano, encontraríamos una constante Hamaker alta. La constante Hamaker es alta, por lo tanto, y positiva, por lo tanto, mi potencial de atracción, pues bueno, pues se va a ser bastante negativo. ¿Se acordarán? Potencial de atracción es igual a menos C RC, a distancia a la sexta potencia, donde C, bueno, pues, no olvidar que es la constante geométrica, la constante A de Hamaker por la densidad de la partícula. Entonces, si A se incrementa, el potencial se incrementa, pero se incrementa en términos negativos, se hace más atrayente. Por lo tanto, tendría a tener unas fuerzas de interacción bastante fuertes. Si contrastamos pentano, voy a borrar de nuevo, voy a regresar. Pentano lo estamos poniendo con amarillo. Pentano, 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 pentano. Bien, entonces, en este tercer línea que estamos viendo, tengo partículas de pentano dispersas en agua. Cuando se realiza eso, entonces se calcula una constante Hamaker pues ya pequeña, 0.28, eso quiere decir que las fuerzas atractivas ya no son tantas. Cosa curiosa, si invertimos, si tenemos partículas de agua dispersas en pentano,
las atracciones aún son menores. Y bien, bueno, eso es teniendo las constantes gamma que era a la mano, es posible poder calcular el potencial de atracción. Es básicamente lo que hemos visto. Continuamos. Bien. Esto, pues es algo, digamos, hasta cierto modo, pues, es una realidad. Sabemos que de cuando en cuando, petróleo, un barco petrolero se choca, tiene accidentes, alta mar y bueno, pues hay petróleo, petróleo tirado al mar. Bien, entonces, cuando se hacen experimentos de laboratorio, porque al final de cuentas lo que se busca medios de remediación, que consisten mucho en esponjas que tengan la capacidad de absorción de, de ese aceite, hay que tomar en cuenta que el agua pura es diferente al agua salada. Como hemos dicho, la agua, este, el agua de mar pues tiene muchas sales. Entonces, estas sales tienden a dispersar estas partículas coloidales. No tiene las fuerzas suficientes para hacerlas coalescer y sus fuerzas de atracción van a ser más fuertes. En el caso del agua pura. Voy aquí a anotarlo. Entonces aquí está una visualización de gotitas de agua en agua pura. En cambio, en agua marina tenemos que el potencial de atracción se hace menos importante. Y eso sería una visualización de gotitas de petróleo en el mar. Entonces, se fijan, tengo un efecto de dispersión en el agua del mar diferente al agua pura. Entonces, si yo estoy así como que trabajando con medios de absorción de estos aceites en el mar, yo necesito preparar o usar agua de mar o usar agua similar al agua de mar en el laboratorio. Si no, voy a empezar a tener diferentes modelaciones o diferentes sustancias, diferentes medios dispersos. Mi resultado no podrán ser los mismos. Bien, continuamos. En el texto viene un término curioso llamado fluido complejo, que es una manera pues de llamar diferente a los sistemas coloidales que hemos visto. Recordaremos si tenemos un sólido disperso en un líquido, pues es un sistema coloidal tipo Sol. Si tenemos el clásico líquido disperso en un líquido, una emulsión. También puedo tener gas disperso, aire, por ejemplo, disperso en líquido, pues puedo tener la espuma. Es otro medio coloidal. Entonces, digamos que el término fluido complejo se puede aplicar a los sistemas coloidales. Tanto los físicos llaman estos sistemas fluidos complejos, nosotros los químicos tendemos a llamarles sistemas coloidales.
no, para que sepan que en la literatura se manejan estos términos, fluido complejo o sistemas coloidales. Vemos que son 8 sistemas coloidales dependiendo del medio dispersante y del medio disperso. ¿Qué? Porque esto que es emulsión, espuma, coloide, aleación, spray, humos, etc. Bien, entonces nada, esta nota aclaratoria de términos diferentes para el mismo concepto. Bien, hace rato se habló de mecanismos. Vamos a ver ahora de fuentes de carga superficial en los coloides. Se reconocen algunas importantes. Una que habíamos platicado, solubilidad iónica diferencial, es básicamente la absorción de iones. Yo puedo tener mi superficie de yoduro de plata, el cual si está en un medio de nitrato de plata, pues la plata claramente tiende a cargar positivamente la superficie. Y tengo yoduro de potasio, realmente el yodo es el que tiende a asociarse con las partículas, los iones de plata. Ese sería como que un mecanismo. Otro mecanismo es ionización directa de los grupos superficiales. Puedo tener un medio ácido, un ácido, digamos, graso, una micela con ácidos grasos. Obviamente las micelas pues, van a trabajar mejor en fórmula de tipo sal. ¿Recordarán estos micelitas? Aquí lo borro. En forma de esteroides. Entonces, impactantes, básicamente. Y aquí tendríamos como que la sal. Y aquí en el centro, os voy a decir que deberíamos tener un aceite que estabilice esta micela inversa. Y bueno, ya otros sistemas que a lo mejor no están asociados a los coloides, pero que existen, es la sustitución isomorfa, que bueno, para sistemas arcillosos, sí, a lo mejor sí hay algo de coloides, cuando tenemos caulines o tenemos slurries o arenas movedizas, que se ha platicado algo de eso. Es posible, si se fijan, esto sería como una representación de una sílica, perdón, una sílica no, de una ciolita, en el cual tiene algunos átomos de silicio, uno de silicio. Se fijan, hay una descompensación de carga, porque tienen diferentes cargas de silicio y aluminio, y aquí tenemos una concentración de iones para compensar ese desbalance de cargas en superficie. Entonces, eso tiene que ver con estos materiales que son, sobre todo que tengan ricos en sílica, que bueno, son arcillosos, eh, el caolín, etcétera. Tenemos otro tipo de materiales que se pueden cargar por la absorción de tensioactivos también. En vez de tener una micela, como hemos platicado, pues bueno, es posible que una superficie pueda absorber estas mismas micelas. Y aquí tener la carga. Por lo tanto, eso induciría a la formación de una capa de estrés proveniente de las cargas del medio dispersante.
Y ya el último tiene que es un poquito más relacionado con la metalurgia, que es la formación de óxidos en la superficie. Y pues bueno, eso ya no cae tanto en el área química coloidal, pero esta formación de óxidos induce a la formación de, por ejemplo, el caso del aluminio puro, cuando se produce inmediatamente, sobre todo reacciona con la humedad del aire y forma el óxido de aluminio. Entonces ahí ya se formó una capa, doble capa que de hecho es pasiva, ya deja de corroer. Y pues bueno, son métodos de cargar la superficie, así como que muy en general, más allá de los sistemas coloidales. Este tema sí tiene mucha relevancia en sistemas coloidales y medición de potencial Z y el punto isoléctrico. Tiene cierta similitud. Bueno, no tiene similitud, pero bueno, están más o menos en los mismos tópicos. Bien, existe algo conocido como el punto isoléctrico, que este concepto viene de los aminoácidos. Entonces recordar que un aminoácido es una cadena orgánica que tiene dos grupos. Un grupo ácido y tiene un grupo básico. Entonces, este aminoácido puede estar en agua o en un medio que lo solubilice y podemos regular el pH. ¿Okay? Podemos ponerle ácido o podemos ponerle alcalino. Podemos ponerle ácido clorhídrico, podemos ponerle hidróxido de potasio, por decirlo así. Cuando esto se hace, cuando ponemos ácido, pues la aminoácido se hidroliza, actúa como base. Y cuando ponemos alcalino KOH, el grupo ácido se saponifica o que se forma un éster. En el punto intermedio, que esto ocurra, se conoce como el punto isoeléctrico, que es el valor del pH en el cual este aminoácido tiene la carga neta igual a cero. O sea, hace que existe como un Zwitter-Young. Tiene ambas cargas balanceadas. Entonces veremos más de esto en la siguiente diapositiva. Y se maneja que el punto isoeléctrico, pues, es el promedio de las constantes de acidificación y de acidificación. O de acidilación y que sería acidilación, alcalinización, que es el punto intermedio, el punto promedio. Vamos a ver un gráfico más claro aquí. Bien, entonces mi punto intermedio, como se ha mencionado, es el punto que, bueno, pues no tengo un equilibrio de estas cargas, pues básicamente en un aminoácido en medio acuoso, el hidrógeno del grupo ácido que traslada al hidrógeno del grupo amino. Entonces, este es un Zwitter-Young que tiene ambos iones, positivo y negativo, en la misma molécula.
Y eso lo contrastamos con el pH. Vamos a tener situaciones interesantes. Yo voy a dibujar aquí una línea recta para indicar el equilibrio. Cuando existe existe el ion. Vemos aquí también tenemos el pH, de 7, y sabemos que hay pH valores de 7, la cantidad de oxidridos predomina. En cambio, por pH menor, valores menores que 7, pues predominan los iones hidróneos sobre los oxidridos. Cuando esto sucede, cuando tenemos más hidróneos, el ácido se empieza a captar, lo que era el acetato, pues se empieza a captar esos iones. Y cuando tenemos exceso de OH, pues ese OH captura el ion tenemos OH, captura el ion hidrógeno para la formación de agua. Si queremos hacer esto, pues tenemos aquí que el hidrógeno es capturado por el grupo A. En ambos casos tenemos una constante de equilibrio. Recordar que el P significa logaritmo de esa constante. Para asociarse con la idea del pH, que es el logaritmo de concentración de iones hidróneos, el menos logaritmo de la concentración de iones hidróneos. Entonces, el punto isoeléctrico es básicamente el promedio de ambos constantes de equilibrio, básicamente. Y que tenemos aquí valores de puntos isoeléctricos, bueno, de algunas sustancias. Alumina, oxígeno, magnesio, puntos isoeléctricos tienden a ser altos. Cambio del titanio, que es bajito. De zinc es alto. Los circonio y óxido de fierro tienen más o menos ser estables. Y de algunas proteínas, este es como que a la mitad. Este es ácido, ácido, como que a la mitad, ácido, ácido y medio ácido.
Bien, esto es esencialmente la definición del punto isoeléctrico. En sistemas coloidales, principalmente aquellos basados en proteínas, porque la proteína es un polímero que tiende a autoenrollarse y formar pues unas marañas, como si fuera una bola de tela de estambre, en un efecto similar. Entonces, realmente, estas proteínas, cuando tienen esa formación, son sensibles a la acidez del medio y se pueden asociar al punto isoeléctrico. Y lo que se ha observado experimentalmente es que este punto isoeléctrico, cuando se vuelve ácido, tiene un efecto biflocular. Las observaciones experimentales. Quiere decir que tendería a acercar demasiado las moléculas proteínicas. En cambio, experimentalmente se ha observado cuando tenemos pHs ligeramente alcalinos, eso incide a la separación de estas partículas proteínicas coloidales, haciendo que se dispersen, tienden a dispersarse estas partículas coloidales. Y bueno, habría que ver algún paper al respecto, pero esa es observación experimental de lo que sucede con las proteínas. Las proteínas, pues pueden formar sistemas coloidales. Bien, vamos a ver potencial Z y yo creo que pararemos el día de hoy. El tema es muy amplio. Vamos a ver. Bien, entonces, recordando el potencial Z, pues es el potencial de la capa difusa. Bien, entonces el potencial Z es un potencial, o sea, es un voltaje en el borde del plano de deslizamiento, es el borde del plano de deslizamiento, con respecto al resto de la solución. ¿Se acuerdan que el potencial eléctrico es una propiedad respecto a la posición? Todo potencial es es un potencial posicional con respecto al resto de la solución. ¿Dónde está el resto de la solución? Pues está por fuera, ¿no? Está acá. Por lo tanto, este es el potencial Z que ya hemos marcado. Se dice que a una distancia, cuando tiende a infinito,
el potencial tiende a cero. Por lo tanto, el potencial Z es este potencial que hemos marcado. Ahora bien, este es básicamente el potencial Z, es el potencial de carga de la partícula coloidal. Y hemos platicado que las cargas de las partículas coloidales inciden en la repulsión, principalmente, que es lo que buscamos, en la repulsión de las partículas coloidales para que se alejen. Y si esto sucede, incidimos en la estabilidad del sistema coloidal. Aquí está escrito. Si tenemos dos partículas juntas, adyacentes, que tienen potencial Z suficientemente altos y del mismo signo, voy a decir, el resultado es que no se van a aglomerar debido a las fuerzas repulsivas entre las partículas con cargas similares. La manera de medirlo es a través de la metodología de electroforesis, electroforesis. Una electroforesis consiste en tener un par de placas metálicas cargadas eléctricamente. ¿Para cargar así con otro colorcito? Muy bien. Ya lo cargo positivamente de un lado y negativamente del otro lado. Si presuponemos que mi partícula coloidal está cargada negativamente, como aquí lo indica en el diagrama, por lo tanto va a ser atraído va a traer una nube de partículas alrededor, como se ha mencionado, para estabilizar. Sería la capa de Esteban. Aquí la vamos a marcar. Y alrededor tenemos una capa móvil. Esta capa móvil, digamos, se ha hipotetizado que es una capa, bueno, digamos, más amplia que la capa de Esther. La capa de Esther se dice que es una monocapa de partículas de estabilización. Y ya la segunda capa, que es potencialmente móvil, pues es más dispersa. Aquí vamos a encontrarnos con una situación de atracción en ambos lados. Vamos a ver que las partículas
coloidales cargadas negativamente, pues son hasta cierto punto con un grado de atracción hacia el electrodo positivo por su naturaleza. Y por otro lado, vamos a ver que la nube de cargas alrededor de esa partícula coloidal está cargada positivamente, por lo tanto va a ser atraída hacia el electrodo con carga negativa, hacia el cátodo. Por lo general vamos a ver que esa nube que es relativamente grande predomina y en la partícula tiende a desplazarse hacia el electrodo cargado negativamente. Inducido, no digamos por la fuerza eléctrica. Estamos provocándolo por esa diferencia de cargas eléctricas. Y lo único que se le va a poner, bueno, se le va a poner son las fuerzas friccionales. Las fuerzas friccionales son producidas, bueno, pues por el movimiento de la partícula. Se acordarán, visto en varias ocasiones, hemos visto, bueno, lo vimos en sedimentación, en el equilibrio de una fuerza gravitacional con una fuerza que era fuerza friccional y fuerza de flotado. Entre la fuerza friccional es más importante. Aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos un equilibrio de las fuerzas friccionales con, con las fuerzas eléctricas. Donde la fuerza gravitacional está aquí, bueno, se van a despreciar hasta cierto punto, y las fuerzas de flotado también. Porque los campos eléctricos que se aplican son fuertes. Si tenemos un movimiento inducido por ese campo eléctrico, pues va a inducir que la fuerza friccional por la viscosidad pues también sea fuerte y desplace. Digo, sea fuerte y contrarreste ese movimiento. Al final del día, vamos a tener que la partícula sea movida. Vamos a ver. Esta es una simulación de lo esperado de movimiento de partículas coloidales. Generalmente, para hacer que eso sea relativamente lento, para poderlo visualizar, se trabaja con la metodología de electroforesis tipo gel, donde las partículas que están ahí dispersas, pues están dispersas en un medio gelificante, lo cual hace que la fuerza friccional pues tenga, bueno, pues tenga más importancia y por lo tanto necesitamos incrementar el potencial. Bien, entonces vamos a tener un concepto llamado movilidad de las partículas coloidales. Este está definido con la velocidad de la partícula coloidal dividido entre el campo eléctrico.
Bien, ¿qué nos lleva a todo esto? Nos lleva a la posibilidad de calcular el potencial Z a través de un instrumento de electroforesis. Aquí vemos esta tabla, media curiosa del texto, que nos habla de tres situaciones. Vamos a verla en la siguiente diapositiva. Bien, la situación es que las partículas coloidales, como sabemos, pueden tener diferentes tamaños. Pueden ser relativamente pequeñas, pueden ser relativamente grandes, o podemos tener una situación así como que general si no sabemos bien los tamaños. Bien, si son partículas pequeñas, hablaremos un poquito qué quiere decir eso pequeño más adelante. Si las partículas son pequeñas, se propone que la determinación o el cálculo del potencial Z se utilice esta ecuación, llamada la expresión de Huckel, para la determinación del potencial Z. Y por otro lado, si las partículas son relativamente grandes, pues se dice que la expresión de Huckel no me va a funcionar y que debo expresar esta otra expresión, propuesta por Muluchov, polaco de Rusia, ¿verdad? Se fijan, las ecuaciones son similares, pero bueno, tienen algunos términos. Generalmente, aquí el término de diferencia, si vemos con, si vemos, creo que sería que es más grande, ¿no? Entonces, tenemos este factor de 3 medio, ¿no? La diferencia. Entonces, pues básicamente lo calculado por el potencial Z de Huckel va a ser más grande, 1.5 veces, que el potencial calculado por esta segunda expresión. Va a ser, pues básicamente más grande, ¿no? Por este factor, por lo que estoy viendo. Ahorita vamos a ver lo de los tamaños. Vamos a ver estos términos. Ya vimos que es el potencial Z. Tenemos un término, de hecho varios términos, sobre todo este es curioso. He llamado la longitud de Debye. La longitud de Debye está asociada al tamaño de la doble capa. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero básicamente está asociado a la doble capa. Qué tan grande sea. Y vamos a tener el radio de la partícula coloidal. Y se nos dice, aquí en el texto, que cuando, o debo de conocer, o calcular más bien, la longitud de Debye, multiplicarla por el radio de la partícula coloidal, y si ese factor es, pues digamos, menor a 0.1, se puede considerar que la partícula es pequeña y se propone utilizar esta expresión de Huckel. Y para el caso en que el factor K por el radio de la partícula sea grande, digamos igual a mayor que 100, bueno, pues usar
Minkowski, partículas grandes. Entonces, pues bueno, eso es para lo que sirve qué ecuación utilizar. Y también es posible emplear, eso sería como que la experimental, ¿no? Si no funciona con uno, funciona con otro. Donde tenemos un parámetro de corrección. Este es típico de las ecuaciones experimentales. Bien, ya vimos que tenemos la movilidad, que la movilidad es igual a la velocidad con que se mueven las partículas coloidales dividido entre el campo eléctrico. Viscosidad, bueno, ya vimos que la fricción es la resistencia al movimiento, realmente es dependiente de las propiedades del medio. Y bueno, tenemos del mismo medio por las constantes dieléctricas. Que tenemos para el agua igual a 80. Entonces digamos que son cosas que se tienen que ver esto en tabla. Y bueno, esta es una constante universal. Una constante. Por lo tanto, bueno. Pues bueno, eso es, básicamente esta tabla nos ayuda para el cálculo y ayudar a escoger qué tipo de ecuación necesitamos emplear para calcular el potencial Z de una manera adecuada. Bien, como última diapositiva del día de hoy, vamos a ver esto. Entonces, de todo esto, el potencial Z, lo importante es saber los valores, porque el potencial Z nos ayuda a predecir la estabilidad de las partículas coloidales. Como ya hemos dicho, es la carga de la superficie de una partícula coloidal. Cuando este potencial es alto, vamos a decir, cuando el potencial Z es superior a valores de 60 milivolts, por decir, 50-60 milivolts, entonces tenemos estabilidad porque vamos a tener fuerzas atractivas, pero fuerzas de repulsión predominantes. Esto sucederá cuando el potencial Z sea mayor que 60 milivolts. En cambio, y eso, bueno, y eso me va a impedir que se acerque, por lo tanto no va a haber floculación, dando como resultado una suspensión estable. Sería más o menos así. Y para el caso aquí de la floculación, eso ocurre cuando tenemos potenciales Z, como aquí se dice, en valores pequeñitos, así menores de 10 milivolts. Eso quiere decir que la repulsión entre las partículas no es lo suficientemente fuerte y va a incidir que las fuerzas atractivas predominen, induciendo a la floculación de las partículas coloidales. Se empiezan a juntar y ya sabemos cuando se floculan, con el paso del tiempo se empezarán a sedimentar, coagular, sedimentar y bueno, produciendo la precipitación, una suspensión inestable.
De hecho, creo que lo estoy dibujando con el campereo, ¿verdad? Ah, sorry. Me lo borro. Si se alimenta, sí. Bueno, pues es que habrá que verlo, ¿no? Porque esto está como que floculado, ¿verdad? Le faltaría tiempo para que coagule. Y esto parecería una solución que ya ha precipitado. Entonces, como que es el mismo ejemplo, ¿no? Bien, entonces eso es. Entonces, potencial Z grande, solución estable. Potencial Z pequeño, no hay suficiente repulsión. Eso nos induce una suspensión inestable. Y bueno, hay casos que queremos que eso pase. Por ejemplo, si queremos tratamiento de agua que tiene un montón de suspensión indeseable, pues se le añade electrolitos o se le añade polímeros secuestradores, polímeros electrolíticos, que tienen la capacidad de atrapar esas partículas coloidales y hacerlas sedimentar. Entonces ahí sí nos conviene la floculación. Entonces, dependiendo de lo que queramos que floculen o no floculen partículas coloidales. Bueno, el tema es amplio, no me acordaba, así que vamos a continuar la semana entrante con el tema de dispersión coloidal. Por lo tanto, la evidencia que está marcada para esta semana se va a mover para la semana entrante. Ok, ahorita hago este cambio. ¿Qué horas son? Ok, de hecho, mucho tiempo. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Voy a dejar de presentar, dejar de grabar y mañana, digo, la próxima semana vemos la siguiente parte. Muchas gracias, chicos, por su atención.